La palabra tolerancia es una palabra que suena continuamente en todos los ámbitos en los que nos movemos, en el trabajo, en los estudios, en la política, en las redes sociales. Tolerancia, una buena palabra, una palabra que aboga por el respeto a la opinión de otros, una palabra que a primera vista tiene buena intención, que parece perseguir el beneficio de ciertas personas, de ciertos colectivos, pero por desgracia una palabra en ocasiones muy mal utilizada y tergiversada. Una palabra que se ha distorsionado hasta el punto que el término tolerancia en nuestra sociedad se ha convertido en el término más intolerante que existe en ciertos ámbitos. Se ha convertido en un término intolerante que es un arma contundente para imponer mi opinión sobre la de otros y tachar de intolerante a aquellos que tienen una opinión diferente a la mía. Los cristianos somos tachados de intolerantes por la sociedad por mantener firmes nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios. Pero estoy convencido de que si alguien es ejemplo en esta sociedad de tolerar con amor a aquellos que piensan diferente, esos somos los creyentes, los cristianos. Ahora bien, una cosa es el respeto a la opinión de otro y otra cosa es tolerar, es permitir aquello que prohíbe la palabra de Dios e introducirlo en nuestras iglesias, en pro de una mal entendida tolerancia o en pro de un falso concepto de amor. Esto es lo que había pasado en la iglesia de Tiatira, la iglesia que vamos a ver en esta tarde. Una iglesia que, como veremos, tenía un servicio, tenía un ministerio envidiable. Un servicio y un ministerio digno de imitar por todos y cada uno de los presentes aquí. Pero donde se habían introducido, o mejor dicho, habían tolerado que se introdujeran falsas enseñanzas y pecados que Dios no tolera. Y esto traería el juicio de Dios sobre ellos si no se cortaba de raíz esta tolerancia y esta permisividad con el pecado. Es cuanto menos llamativo, si no chocante, que Tiatira, siendo la más pequeña de las 7 iglesias, sea la que tenga una carta más extensa en Apocalipsis. Por desgracia, la extensión se extiende, valga la redundancia, en la reprensión que hace el Señor en esta carta. Es chocante también que, siendo la iglesia con el servicio y el ministerio más destacable y más destacado en estas cartas, también sea la más tolerante con el pecado. Os invito a que me acompañéis a la lectura de Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20. Apocalipsis capítulo 2, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero esto tengo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas al ídolo. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré a gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor bendiga su palabra. Para seguir un patrón similar al que estamos viendo con las cartas que hemos visto anteriormente, aunque varían un poquito, pero las vamos a ver con una serie de R's, para recordarlo, para entenderlo mejor. En este caso, con 6 R's. En primer lugar, la primera parte del versículo 18, vamos a ver el receptor. La segunda parte del versículo 18, el remitente. Versículo 19, veremos el reconocimiento. Versículos 20 al 23, la reprensión. Versículos 24 al 25, el requerimiento. Y por último, versículo 26, la recompensa. El receptor, el remitente, el reconocimiento, la reprensión, el requerimiento y la recompensa. Así que, en primer lugar, el receptor, dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Como ya hemos visto y repetimos, esta palabra ángel se refiere al mensajero, se refiere al líder o a los líderes de la iglesia, a los ancianos, los pastores de la iglesia en Tiatira. Esta ciudad de Tiatira se encontraba entre Pérgamo y Sardis y su ubicación geográfica era un gran valle, una llanura o un valle, una zona bastante llana, que se encontraba separando precisamente dos valles, los del río Lico y el río Hermo, y al ser una zona bastante llana, carecía de las protecciones naturales que le podían defender frente a posibles invasiones, como otras ciudades que estaban en una montaña o cerca de algún sitio que le pudiera proteger. De hecho, esta ciudad en varias ocasiones fue invadida, fue destruida, fue conquistada, fue reconstruida. Y cuando el apóstol Juan escribe esta carta, la ciudad de Tiatira se encontraba en un momento de gran esplendor. Aunque la deidad principal de la ciudad era el dios Apolo, en contraposición a otras ciudades como las que ya hemos visto, como Esmirna o Pérgamo, Tiatira no destacaba por una gran religiosidad. Tiatira no destacaba con estas otras ciudades por tener muchísimos templos y muchísimos altares dedicados a muchísimas deidades. No. Tiatira destacaba por su comercio. Y había organizado una serie de gremios comerciales que eran los que manejaban esta ciudad. Gremios de distintos tipos de trabajo: alfareros, trabajadores del cuero, productores de tinte, de lana, comercio de esclavos, herreros, panaderos, y también era conocida por unos altos hornos que había en esta ciudad. Ahora bien, si en las otras ciudades que hemos visto, como por ejemplo Esmirna, Pérgamo, los creyentes, los cristianos sufrían persecución por no participar en los templos y en los altares de la adoración a falsos dioses, aquí la persecución era por parte de los gremios. ¿Por qué? Porque cada uno de estos gremios tenía su deidad particular, a la cual rendían culto y de la cual participaban en una serie de prácticas paganas e inmorales. Claro, para poder trabajar en Tiatira, para poder ganarte el pan, tenías que pertenecer a alguno de estos gremios. Y si no participabas de esas prácticas paganas, podías perder el trabajo, no tenías que llevarte a la boca, y encima recibía el rechazo de la persecución por ser intolerante con las prácticas que ellos llevaban a cabo. No sabemos cómo surgió realmente la iglesia de Tiatira, pero a la luz de Hechos 16, versículos 14 y 15, podemos suponer. Allí en Hechos 16 encontramos a esta vendedora de púrpura, a Lidia, que se nos dice que era de Tiatira, y que tanto ella como su familia se convirtió por la predicación del apóstol Pablo. Entonces, no es descabellado suponer que Lidia y su familia, una vez convertidos, formasen parte de la inauguración del surgimiento de esta iglesia. Y como dato curioso, pues
ya no existe como Tiatira, pero sí sigue existiendo esta ciudad y se llama el día de hoy Aquishá. Así que ese es el receptor y esa es la ciudad donde reciben esta carta. En segundo lugar, la segunda mitad del versículo 18 nos habla del remitente. Y el remitente sabemos en todas las cartas que es Jesucristo, pero que se presenta con una serie de características diferentes a cada iglesia. En este caso se presenta con una serie de características. Dice el versículo 18, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Debido a la situación de tolerancia de pecado en la que se encontraba esta iglesia, el Señor Jesús se presenta con 3 descripciones que dejan claro su señorío, su santidad, su fortaleza, su justicia, su ira contra el pecado, dejando claro que Él y solo Él es el único Señor de la iglesia y el único que tiene autoridad para gobernarla. Así que en primer lugar se presenta como el Hijo de Dios. Esta expresión enfatiza la deidad del Señor Jesucristo. Si bien gran parte de los que estamos aquí somos hijos de Dios con minúscula, solamente, y como bien está escrito, hay un Hijo de Dios con mayúscula. Solamente hay uno digno de sentarse en el trono para reinar sobre todo lo creado, como hemos cantado hace un momento. Por lo tanto, solo hay un Señor de la Iglesia, el cual ejerce autoridad, ejerce guía, ejerce gobierno y ejerce dirección a través de su palabra inspirada. Una segunda característica dice que este Hijo de Dios es el que tiene ojos como llama de fuego. Y en el versículo 12 del capítulo 19 se nos vuelve a decir, hablando de la segunda venida de Jesucristo, que sus ojos son una llama de fuego. Esta descripción habla de la omnisciencia y de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente nada que se le pueda ocultar a los ojos de nuestro Señor. Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más oculto de nuestro pensamiento, discierne lo que hay en nosotros. Como creyentes y como iglesia, podemos engañar al resto de la gente. Podemos tener una fachada externa de religiosidad, de piedad superficial y luego cometer ciertos pecados. Pero nuestro pecado no puede ocultarse ante los ojos como fuego de nuestro Señor, ante la mirada purificadora de nuestro Dios. De ahí que el Señor diga, y también hemos leído en el versículo 23, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. La tercera descripción que hace Jesucristo de sí mismo es que es el que tiene pies semejantes a bronce bruñido. Si os vais fijando en cada una de las cartas, cada una de las descripciones se adapta a cierta característica de la ciudad en la que se encuentra cada iglesia, o cierta circunstancia en la que se ve envuelta cada iglesia. Y este vocabulario le era muy familiar a ciertos gremios de Tiatira, a aquellos trabajadores de los altos hornos, a los herreros, a los gremios del metal. Ellos entendían perfectamente esta descripción. El bronce bruñido, esta aleación, no solo tiene un aspecto muy brillante, sino que además es un material pesado y resistente. No se rompe fácilmente el bronce bruñido. Y más adelante, en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 15, se nos dice que Cristo pisa con esos pies el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Así que esta descripción de los pies de Cristo nos habla del poder, nos habla de la fuerza y de la estabilidad del Señor Jesucristo para gobernar con firmeza, para juzgar el pecado y para aplastar a sus enemigos. En tercer lugar, pasamos al reconocimiento que hace Jesucristo de esta iglesia. Versículo 19 dice, yo conozco tu obra y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Al contrario que la iglesia de Éfeso, que era confrontada por haber perdido su primer amor,
Aquí Jesucristo reconoce el amor de estos hermanos junto con otra serie de virtudes, como su fe, en este caso es sinónimo de lealtad, de fidelidad, como su servicio, su paciencia y todas las obras que derivan de estas virtudes. Pero si no fuera bastante con esto, estos hermanos en la fe no se habían acomodado en decir, bueno, pues estamos haciendo las cosas bien, vamos a seguir como estamos, que lo estamos haciendo bien, sino que no se conformaban con hacer las cosas bien, sino que sus obras postreras, sus obras posteriores, eran más que las primeras. Ellos seguían creciendo más y más en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Eran un ejemplo perfecto de la exhortación que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 3:12, cuando dice, manda, exhorta, a crecer y a abundar en amor, los unos para con otros y para con todos. Eran creyentes que perseveraban en crecer y en mejorar en todas las cosas que estaban haciendo bien. Como hemos dicho, son un ejemplo a imitar por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros prosigamos con gozo hacia la meta de ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros prosigamos con gozo en cumplir la gran comisión, para que prosigamos con gozo en seguir diligentemente estudiando la Escritura para poder obedecerla. Tristemente, nada de esto subiría como ofrenda de olor fragante a Dios, ya que la Iglesia estaba tolerando aquello que Dios no tolera. Y eso nos lleva a nuestra cuarta R, la reprensión. La reprensión. Dice, pero tengo, versículo 20, unas pocas cosas contra ti, que toleras. El Señor va a reprender a esta Iglesia por tolerar lo intolerable, por tolerar aquello que Dios claramente prohíbe en su palabra. Dice, tengo unas cosas contra ti, y empieza diciendo que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. En primer lugar, toleraban que esta Jezabel, ahora hablaremos de ella, desempeñase un rol de liderazgo diseñado para el hombre en la congregación, la enseñanza principal del culto. Desobedecía el mandato apostólico de 1 de Timoteo 2:12. Pero es que además, en segundo lugar, la enseñanza que predicaba, aunque no sabemos el contenido exacto de esta enseñanza, era una enseñanza antibíblica, porque se nos dice que seducía a los siervos de Cristo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto nos tiene que hacer saltar la alarma a todos y cada uno de nosotros, nos tiene que hacer estar alerta, porque existe el peligro de que ninguno de nosotros está inmunizado a caer en la seducción del pecado. Ninguno de nosotros. Dice que esta mujer seducía ¿a quién? A los siervos de Cristo. Esta mujer estaba llevando a pecar a verdaderos creyentes. Y estoy totalmente seguro, y puedo afirmar con seguridad, que esta mujer no entró un día por la puerta de la iglesia, se subió al púlpito y dijo, vamos a pecar. Y la gente dijo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Estoy seguro de que no fue así. El texto dice que les sedujo. Y esto probablemente fue el fruto de que esta iglesia poco a poco fue haciendo concesiones a la palabra. Poco a poco fue anestesiando la conciencia de los siervos de Dios. Poco a poco fue apartando sutilmente el corazón de la autoridad exclusiva de la palabra y llegó a normalizar esa práctica pecaminosa. Con también casi total seguridad, esta mujer no se llamaba Jezabel. Había que tener una mala idea en aquella época para ponerle Jezabel a una hija. Es como si ahora le pongo yo a mi hijo Judas Iscariote o Caín. Pero era llamada así porque corrompía a la iglesia de la misma manera que vemos en el Antiguo Testamento como una Jezabel, esposa del rey Acab, corrompió a Israel haciendo que su marido incitase al pueblo a pecar adorando a Baal. Esto lo vemos en 1 de Reyes, capítulo
capítulo 16. Pero el versículo 21 nos dice, y esto es glorioso y grandioso, le he dado tiempo para arrepentirse. Vemos una muestra de la misericordia, de la paciencia, de la gracia, del amor de nuestro Dios. Esta mujer llega a una iglesia que está trabajando bien y empieza a predicar cosas pecaminosas, y Dios, en vez de fulminarla inmediatamente y quitarla del medio por un pecado tan grave, le dice: te doy tiempo para arrepentirte. Tristemente, esta Jezabel rechazó el perdón de Cristo, nos dice el versículo 21, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Esto nos recuerda a las palabras de Romanos 2, 4 y 6, ese ofrecimiento de perdón y ese rechazo al ofrecimiento de perdón que Dios hace. Dice Romanos 2, 4 al 6, o tienes en poco las riquezas, hablando de Dios, de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no os olvidéis que os siga sonando esto de conforme a sus obras, porque lo veremos ahora. El justo juicio de Dios pagaría a esta Jezabel conforme a sus obras. Y dice el versículo 22, como dice: mira, la postraré en cama. Y probablemente se esté refiriendo literalmente a enviar una enfermedad sobre esta señora que la dejaría postrada en cama. Sea como sea, el juicio de Dios estaba dictado, estaba listo para sentencia, y no solo para ella, sino también, versículo 22 sigue diciendo: a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Y aquí esta palabra tribulación o gran tribulación no está haciendo referencia al periodo de tribulación que encontramos en el libro de Apocalipsis, sino que es sinónimo de aflicción, de sufrimiento, de problemas. Y nuevamente, frente al pecado de estas personas, el Señor les muestra misericordia, les llama al arrepentimiento para que no tengan que pasar por esa gran tribulación, y les dice, versículo 22, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. El pecado, no importa el tiempo que lleven pecando, no importa lo grave que sea el pecado Dios te lo puede perdonar. De hecho, Dios te ofrece perdón de tus pecados, pero si hay un arrepentimiento genuino. Si no existe arrepentimiento, el pecado es juzgado y es castigado. Y dice el versículo 23, y a sus hijos mataré con pestilencia. No eran hijos físicos que había dado a luz esta mujer, sino que habla de los hijos espirituales, de los seguidores de la doctrina de esta Jezabel, y el Señor dice que los matará con pestilencia. Esto no significa que toda enfermedad que nos venga, ni toda muerte que nos venga, es consecuencia de que hayamos pecado, por supuesto que no. Pero no es la primera vez que vemos en la Escritura que Dios castiga con la muerte al pecado de ciertas personas. Recordar el ejemplo de Uza, de Ananías y de Zafira, de aquellos hermanos en Corinto que participaron indignamente de la mesa del Señor. Y el Señor les castigó trayéndole muerte física. El pecado es algo serio. Es algo serio a los ojos como llama de fuego del Señor. Y aunque los creyentes tenemos la seguridad de que nuestras culpas ya han sido pagadas en la cruz del Calvario, han sido borradas por la sangre de Jesucristo, Dios, como Padre amoroso que es, si pecamos, nos va a disciplinar para corregirnos. Versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Como ya hemos dicho al principio, no hay nada que escape de los ojos de llama de fuego de Dios. Él es omnisciente, Él escudriña la mente y los corazones. Y dice que a cada uno nos va a dar según nuestras obras. A cada uno nos va a dar según nuestras obras.
Jeremías 17:10 dice: yo Jehová escudriño el corazón, ¿no suena? Las palabras las acabamos de leer. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Dice Reina Valera: pagará a cada uno conforme sus obras. Romanos 2:5 y 6. En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Él pagará a cada uno conforme sus obras. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación no es por obra. La salvación es por gracia, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por el Señor Jesucristo. Pero el juicio de Cristo se basará en las obras que hayamos cometido cada persona, tanto las buenas como las no buenas. ¿Por qué? Porque las obras del creyente muestran la realidad espiritual que hay en esa persona. Recordad las palabras de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y la fe sin obras cómo es? Muerta. Que no haya obras significa que no hay una fe genuina. Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, las obras viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En quinto lugar, el requerimiento. Perdón por si me extiendo un poco, pero es la carta más extensa también. Versículos 24 y 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de esta Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis que retenerlo hasta que yo venga. El Señor ve esta iglesia, el Señor ve a los fieles que hay dentro de esta iglesia en esta situación, y considera que para estos cristianos que permanecen fieles en la iglesia, la carga de ver cómo la falsa enseñanza es predicada con libertad delante de ellos, la carga de ver cómo hermanos suyos fieles en la fe están siendo seducidos por falsa enseñanza, la carga de resistir la seducción, la tentación del pecado que están escuchando, dice el Señor Jesucristo: con eso tenéis suficiente carga. No voy a añadir, no voy a imponer otra carga. Lo único que tenéis que hacer es retener lo que tenéis hasta que yo vuelva, hasta que Cristo vuelva. Dice Timoteo, segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le está hablando a Timoteo y dice: tú, Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, retén lo que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En Tito 2:9, Pablo le dice a los ancianos, aunque es aplicable a todos los creyentes, a todos los miembros de la iglesia, dice que han de ser retenedores de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que, reteniendo esta palabra, sea capaz también de exhortar con sana doctrina y de refutar a los que contradicen. Esto es lo que tenemos que hacer: ser retenedores de la palabra de Dios, ser fieles a la doctrina que Dios nos ha revelado en su libro. Porque cualquier otra nueva revelación que venga en contra de lo que viene aquí, solo proviene, como se lo dice el texto, y como ellos llamaban, de las profundidades de Satanás. Por último, la recompensa, versículo 26.
Dice, al que venciere y guardare las obras de Cristo hasta el fin, le prometo dos cosas. Al que venciere y retuviese y guardare las cosas hasta el fin, Cristo le va a prometer dos cosas. En primer lugar, versículo 26, segunda mitad y primera mitad del 27, dice que Cristo le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro y ellas serán quebradas como vasos de alfarero. Esto también viene en Apocalipsis 12:5 y 19:5. Y es una promesa que es tomada de un salmo mesiánico, del Salmo 2, versículos 7 y 9. En el Salmo 2, versículos 7 y 9, el salmista está haciendo referencia al gobierno que Cristo establecerá en la tierra durante su reinado milenial, durante el milenio. Y allí los creyentes reinaremos con Él. Y esa autoridad nos va a ser delegada a sus hijos, a su pueblo, así como Cristo, versículo 27, también ha recibido la autoridad de su Padre. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el versículo 27 dice que también el Padre le dio autoridad de hacer juicio al Hijo por cuanto es Hijo del hombre. Dios delega la autoridad en el Hijo y el Hijo un día va a delegar la autoridad en nosotros. Esto tuvo que ser una inyección de ánimo tremenda para estos creyentes que estaban sufriendo este ambiente tan enrarecido con tanto pecado, no solo de fuera sino dentro de su iglesia. Y tiene que ser también una inyección de ánimo para todos nosotros, porque puede que seamos una minoría, puede que recibamos la burla de otros, puede que recibamos el rechazo, la persecución, que seamos mal llamados intolerantes, que seamos falsamente acusados de cometer delitos de odio por mantener nuestras convicciones firmes, por ser fieles a la palabra de Dios. Pero Dios sigue siendo hoy el soberano sobre todo, y le ha dado autoridad a su Hijo para gobernar sobre las naciones. Y un día se nos dará autoridad delegada a todos los creyentes para reinar juntamente con Él. En segundo lugar, les promete otra cosa. Les promete darle a los creyentes el lucero de la mañana. Dice Reina Valera, la estrella de la mañana. ¿Qué o quién es esa estrella de la mañana, ese lucero de la mañana? Bueno, pues dice Apocalipsis 22, versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Él es el verdadero rey que tiene autoridad para gobernar. Y sigue diciendo, yo soy el lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es el lucero de la mañana. Cristo es la estrella de la mañana. Cristo está diciendo al vencedor, es decir, a todo creyente genuino, a todos los hijos de Dios, a todos mis hermanos, os voy a dar a mí mismo. Qué mejor regalo. Donde yo voy a reinar, vosotros vais a reinar conmigo. Y termina el texto diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en las demás cartas, esta frase nos llama a prestar toda nuestra atención a lo que se acaba de decir. ¿Para qué? Para no solo escucharlo, sino ponerlo en práctica. Y si hoy no tienes a Cristo en tu vida, no cierres tus oídos a lo que Dios te está diciendo ahora por medio de su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y oiga lo que el Espíritu te está diciendo a ti en esta noche. El Hijo de Dios va a juzgar todo pecado, incluyendo el tuyo, con el justo juicio de la condenación por toda la eternidad en el infierno. Pero las buenas noticias del Evangelio es que hoy es día de salvación para ti. De la misma manera que el Señor llamó al arrepentimiento a esa Jezabel,
De la misma manera que el Señor le dio tiempo a arrepentirse a los seguidores de esta Jezabel, Dios te está diciendo hoy, arrepiéntete y cree. No endurezcas tu corazón a la voz del Señor. Pídele perdón por tus pecados. Confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y el veredicto de tu juicio será inocente, porque la sangre de Jesucristo habrá perdonado todo tu pecado. Y a los que ya hemos sido salvados, lavados con la sangre preciosa de Cristo, el que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a la Iglesia. Meditemos atentamente en lo que hemos escuchado hoy, porque podemos conocer perfectamente la doctrina, pero si se queda en un conocimiento intelectual no vale de nada. Nuestras obras tienen que mostrar nuestra obediencia a la doctrina. Como decimos siempre, la palabra de Dios es nuestra única autoridad. La palabra de Dios es nuestra única norma suprema de fe y conducta. Esto es inamovible, es intolerable hacer otra cosa, es innegociable. Por lo que no podemos tolerar que la palabra se diluya, no podemos tolerar que a la palabra se le añada algo, no podemos tolerar que a la palabra se le quite algo. Y por supuesto, no hay excusa alguna para tolerar el pecado en mi vida, en tu vida y dentro de la congregación. Que el Señor bendiga su palabra y que por medio de ella, a través de la guía y la iluminación del Espíritu Santo, nos ayude a ser una iglesia conocida como Tiatira por nuestro amor, por nuestra fe, por nuestro servicio, por nuestra perseverancia, pero que también seamos una iglesia conocida por nuestra santidad y por nuestra intolerancia al pecado y nuestra fidelidad al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.